Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en este espacio de entrevistas de mirrioverde.com y ahora nos da muchísimo gusto recibir en este espacio, como siempre, a todos nuestros invitados, recibirlos, darle la bienvenida al maestro Eduardo Hernández Molinar. José Eduardo Hernández Molinar es director de Cultura, pues tiene mucha experiencia en el ámbito y conoce mucho de historia. Y pues muy buenos días antes, maestro. No, agradecido, buenos días y agradecido por la invitación. Créeme que estar aquí con ustedes pues, es un privilegio, es un lujo. Qué bueno que estoy aquí para que la gente pues conozca un poquito de uno y pues de la historia o de lo que quiera saber, pues le platicamos un poquito. Claro, usted tiene la responsabilidad de cultura y creo que es la pregunta obligatoria pues están a punto de concluir un trienio, ¿verdad? Creo que Ciudad Fernández vivió un momento complicado por la pandemia, sin embargo eso no fue pretexto, porque muchos funcionarios dijeron, no hay pandemia y me tiro la hamaca, me relajo, pero creo que en cultura hicieron trabajo aún pese a la pandemia, maestro. Fíjate que, bueno, sobre todo con el apoyo del señor José Alfredo Pérez Ortiz, el presidente municipal, créeme que él fue dentro de sus proyectos, pues nada más lo secundamos y lo apoyamos de forma incondicional y se llevan a cabo muchos eventos bonitos, ¿verdad? Podemos recordar algunos si quieres, por ejemplo, el Día de Muertos. Exacto. Un día para mí muy especial porque nunca se había visto en Ciudad Fernández. Sí, los arcos, la gente, vinieron gentes de muchos lados. Total que Ciudad Fernández estuvo en boca de todo, de Estados Unidos y de todo, ahora sí que todos lados. Pero esos proyectos son ideas, son del señor José Alfredo Pérez Ortiz y de su esposa. Uno nomás aporta otras cositas por ahí y le damos ese feeling nada más. Se pusieron ahí de acuerdo también con educación, ¿no? ¿Verdad? Hicieron algunos altares y después el Día del Amor y la Amistad y después diciembre también y la gente pues fue con cuidado pero estuvo ahí presente, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que caracteriza el gobierno de Ciudad Fernández es que se trabaja en equipo. Sí, servicios municipales, por ejemplo, también, Joel, exacto. Mis respetos, por ejemplo, un agradecimiento a la maestra Pachis, por ejemplo, de educación, y así otros departamentos, Injuve, por ejemplo, Implan, INAPAM, por ejemplo, todo lo que somos departamentos pues se pone uno de acuerdo con ellos, a ver en qué podemos apoyar y así hace uno la ronchita, ¿no? Y empieza uno a crecer y salen los eventos muy bonitos, todos los eventos que hemos hecho. ¿Cómo cuántos hicieron? ¿Son muchos? No, no tienen número. Sí, ahora sí que festejamos ahora sí que todo lo que se tenía que festejar. Estuvimos también, aparte del Día de Muertos, pues la fiesta, por ejemplo, el aniversario de lo que es la fundación de Ciudad Fernández, también estuvo muy bonito, o sea, la Plaza Lemos en Navidad, por ejemplo, también todo lo que es diciembre, muy bonita. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, no, yo vi, me consta, nos fuimos a sacar fotos, fuimos a transmitir en vivo porque nos llamó mucho la atención y pues ahí también fuimos testigos del trabajo que ustedes realizaron. Hablando del aniversario de Ciudad Fernández, se hace en honor a Juan José Zenón Fernando Fernández de Arcos, ¿verdad? Sí. Es un personaje muy importante en la historia de México, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que él es uno de los, ahora sí que en aquel tiempo de las reservas militares que había en aquel tiempo y fue el que de una forma u otra vino a decir que ya México es independiente de España, o en aquel tiempo, ¿verdad? Se dice que abolió la esclavitud, ¿verdad? También, en su momento, aquí inclusive en algunos lugares como haciendas viejas, todo el mundo piensa que las más viejas son de Río Verde. Yo creo que las haciendas más viejas son de Ciudad Fernández. Y digo, sí, sobre todo Jodiagua de Solano, ¿verdad? Que tuvo muchos nombres, pero ahí llegaron desde 1606, por ejemplo. Llevaron venía gente de Querétaro a traer animales a pastar porque pues ahí nació, ahora sí que ahí nace el Río Verde, en la Taza. Y había suficiente, en aquel tiempo había suficiente. En la Taza un ojito de agua. Bueno, el ojito de agua, bueno, es parte. El ojito es parte, como decirte, la Taza tiene un ojito de agua, un nacimiento de agua. Okay. Ahí nace la civilización de alguna manera de lo que es, ¿verdad? La llegada de los españoles, 1606. Hay quienes dicen que desde 1598 ya había gente española ahí en ese espacio, lo que es ahorita la hacienda de Jodiagua Solano, que antes se llamó la hacienda del Gallo, pero inclusive poca gente sabe que el que llegó ahí se apellidaba Solana. No Solano. Por ahí un error. Un error en el acta de nacimiento. Sí, y la gente le cambiamos el nombre, pero ahí llegó la primera civilización, fíjate, de toda la zona media.
de toda la zona media. Algo muy interesante. Es muy interesante porque también hay muchas cosas que se dicen en torno al historia. Yo no soy experto, o sea, para nada, pero se dice que ahí en Ciudad Fernández eran donde estaban las tierras más importantes, más fértiles, y que después se separa y se vienen a fundar acá a Río Verde algunos indígenas, ¿no? Allá estaba la clase un poquito más alta o poderosamente económica alta, y se vienen para acá a fundar otro grupo de trabajadores de Río Verde, o no sé usted qué. No, lo que pasó fue que en aquel tiempo, pues ya Juan de Cárdenas, que fue el que inició con la evangelización de allá. Sí se nota que no sabes. A ver, diga, adelante. Juan de Cárdenas fue el que dijo de alguna manera que pues empezó a evangelizar los indios de aquella época. Ajá. Pero vio que la zona, como tú dices, yo creo que la zona más rica, pues los naranjales más importantes, las tierras más bonitas, de la el refugio, la ribera, bueno, todo eso. Entonces, ellos querían fundar una villa de españoles, no querían revolverse con los indios. Ah, ok. Inclusive acabamos de poner la mojonera, una cédula ahí real. Placas ahí. Sí, la placa por ahí donde decimos, aquí son 600 varas, ¿sí? Y esas 600 varas para acá son de pueblo de indios. Es decir, en aquel tiempo de la calle Frontera para acá empezaba el Palmar. Y para allá era la villa del dulce nombre de Jesús, de Villa de Santa Elena. O sea, de la calle nada más para allá. Un indito, en aquel tiempo los indios, porque había muchas etnias, había pames, guascamanes, negritos, alaquines, había muchas etnias, no podían brincar esa calle o esa cerca. ¿Sí? Y la mojonera los dividía de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Que pues allá el pueblo del Palmar, que antes no se llamaba Río Verde, ¿sí?, no se brincaban. Entonces ellos, la corona en aquel tiempo les dio tierras para que se establecieran aquí en Río Verde. Esa es la diferencia. Y sí se nota, ¿no? La plaza principal también con algunas fincas, como usted dice, bonitas. Yo creo que ya son más recientes, pero ahí hay otros lugares también importantes. Oiga, de Mojarras de abajo, ya ve que hay una iglesia muy bonita también, ya tiene tiempo. Fíjate que esa iglesia la mandó construir Ignacio Montes de Oca y Obregón. En aquel tiempo, estábamos hablando a principios del siglo XIX, 1904 por ahí más o menos, en la época del Porfiriato, y en aquel tiempo, pero antes de todo esto, todos los ranchitos que el Sermón del Paraíso, Saucillo, Totonilco, San José del Terremoto, Mojarras de Arriba, todas esas, por ejemplo, todos esos lugares. Sí, en 1857, en el tiempo de don Benito Juárez García, se hizo un municipio, se llamaba Villas del Marqués. Ahí fue municipio. Ahí fue cabecera, ¿no? Sí, ahí fue cabecera. Mojarras. Más que desgraciadamente no se pudo sostener económicamente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Oye, pues estamos dando y dando y dando, pues tú no das nada. Entonces el gobierno, ¿sabes qué? Mejor, dije, hasta aquí le llegamos, duró como 9 años nada más de municipio, y se desaparecen los poderes. Y otra vez vuelve a repartirse las tierras de Río Verde y Ciudad Fernández. A quien le toca más tierras es a Ciudad Fernández. A Río Verde le dan lo que es Cañada, Puente Prieto, esas partes de por ahí y nada más. Y todo lo que es Atotonilco, Murillos, San José del Terremoto, Ojo de Agua de San Juan, todo lo que es el Paraíso, Saucillo, Sermón, ya pertenece a Ciudad Fernández. Entonces hubo un pleito, inclusive un pleito iba a decir otra palabra, pero hubo un pleito por ahí, ¿me entiendes?, muy fuerte, donde realmente Ciudad Fernández se llevó la mayor parte de tierras, pero se llevaba el municipio Villas del Marqués. Todavía por ahí tenemos algunos en el archivo, sellos, y tenemos actas de cabildo, ¿sí?, de esa época. Oiga, nosotros fuimos y nos encontramos con una señora ya muy grande, como de 85 años, la gente vive mucho en esas comunidades, pero ya muy pocos, y luego trae una llavezota para abrir la puerta de la iglesia, y luego adentro nos encontramos murales, estaban húmedos ya en deterioro, y planteábamos la posibilidad, porque fuimos a hacer un video de la necesidad de que interviniera el INAH, ¿verdad? Porque es un valioso tesoro ahí que se tiene. Sobre todo quien pintó los apóstoles y todo. Ajá. Fíjate que esa zona, esa franja, es una raya, yo que te voy a decir, que llega hasta San José de Gallinas. Se dice que ahí estaba el Camino Real, y las mujeres de San Luis Potosí, las de alta alcurnia, iban a parir, a dar a luz a esos lugares, porque se dice que el clima más bonito de todo el estado está ahí, en ese lugar. Cosa curiosa, llama la atención, pero pues la gente como tú dices, lo platica,
Y hay libros documentados de alguna manera por ahí donde nos dicen que había en la hacienda de San José de Gallinas y lo que era Villa del Marqués, había unas casas, por ejemplo, muy grandes donde la gente tenía sus fincas para que la gente fuera a parir a sus hijos ahí. Y ahorita muy poca gente ya, muy poca gente, sí quedan vestigios, o sea, construcciones muy antiguas sí, que se ven ahí, pero ya muy poca gente, hablamos de 15, 20 familias. Sí, ya, de hecho toda la gente, pues ahora sí que la necesidad hace andar a las personas, y en este caso toda la gente se vino para Ciudad Fernández, para Río Verde, para el Refugio. Hay mucha gente del Refugio que es de por aquel rumbo, ¿verdad? Así es. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un carpintero, a lo mejor tú lo conociste, el señor Aurelio Ábalos. La llave famosa. Él era de ese rumbo, de ahí. Toda su familia era de ese rumbo, y te digo, ellos mismos, y él platicaba en su tiempo, que él, yo creo que era como del 27, por ahí más o menos, platicaba cómo sus abuelos y sus papás, ¿sí?, vivían a aquel lado, una bonanza grandísima, y de repente se cayó, y toda la gente se empezó ahora sí que a salirse de ahí de Villa del Marqués. Pero si la gente quiere relajarse un fin de semana, irse, y de veras que ahí encuentra silencio, tranquilidad, un clima exactamente muy bonito porque hay un viento templado, muy agradable y fresco, y no como el calor aquí ya que se siente. Y dice la gente de la Huasteca que aquí estamos en la gloria, ¿verdad? No, pues la gente que tiene frío aquí, ¿no? Imagínate, si va para allá va a tener muchos, va a llevar todos los cobertores. Pero fíjate que ahí está muy bonito y tiene mucha historia. Sí, sobre todo, por ejemplo, el Saucillo, el Sermón, que la familia Hernández, en aquel tiempo la familia Hernández era muy poderosa y dueña de la Hacienda del Paraíso. Hay otras familias acá en el Saucillo y así, eran familias los dueños de las haciendas. Dicen que, bueno, usted es el que sabe, pero por ejemplo ahí conectaba con Armadillo de los Infantes y también era paso de mineral, de oro, de plata, toda esa zona para el puerto de Tampico. Decían que iban en yeguas, en caballos y llevaban en carretas. ¿Y esos mulas? Y el paso real también aquí era Centenario, ¿no? Desde allá de Ciudad Fernández hacia acá, la calle real. Pero esto sí es importante, ¿no? Lo del paso de los minerales hacia allá. Y ahí conectaba con Armadillo de los Infantes. Hay gente inclusive del Saucillo allá en Armadillo. Sí, y fíjate que de ahí, si alguien quiere hacer un tour chiquito, por ejemplo, meterse a conocer lo que es el Sermón, el Saucillo, el Paraíso, luego sigue otras comunidades, por ejemplo. De San Nicolás. Vas a dar a San Nicolás, pero todo es un tour. Ahorita que está llovido, te imaginas, haz de cuenta que estás por otro lado, estás en Europa. Los pinales, los nogales, cruza los arroyos, Vaditos. Una cosa muy bonita. Llegas a San Nicolás y San Nicolás te quieres ir a la 57, te vas a la 57, a Armadillo de los Infantes, o si te quieres ir por este lado de la 70, por ejemplo, acá este lado del Joconostle, pero es un tour muy bonito. Los invitados para que vayan un día a conocer por allá. Hay ciclismo, He visto a gente que se mete por San Nicolás Tolentino de acá y sale a la 70, y con camionetas, y está la presa de Golondrinas, y todo eso. Dicen que en el Saucillo hay una iglesia muy chiquita. Hay una iglesia muy chiquita y estaba en su tiempo separada a hombres y mujeres, y por eso la dividieron, para acá los hombres y para acá las mujeres. Está bien rara esa iglesia y está muy pequeñita. Fíjate que hubo un padre, en aquel tiempo, el padre de lo que es Atotonilco. Bueno, voy a meterme un poquito ¿por qué la división de eso? Sí. El padre Sáizar, estamos hablando desde el 40 y tanto al 50 y tantos, ¿sí? Discúlpeme, ¿es pariente del artista, de Juan Sáizar? Sí, es hermano. Era Jalisquillo. Sí, ¿verdad? Sí, era Jalisquillo. Sí. Y el padre Sáizar fue el que de alguna manera, pues ahí nació el niño de la salud. Sí, en esa época. Con ellos, sí. Y entonces ya hubo mucha división entre mujeres y hombres, ahí, inclusive también en Atotonilco. Lo mismo pasó en el Saucillo y en el Paraíso. Porque a él, ahora sí, como era una parroquia, le tocaba ir hasta allá. Sí, le tocaba ir hasta allá, todo eso de lo que es Paso San Antonio, Mojarras, todo eso, le tocaba al padre. Iba a recorrerlos y entonces empezó a meter políticas nuevas en aquella época y dieron frutos porque entonces ya hubo menos conflictos entre familias, cada quien se sentaba en su espacio y no había ningún problema. Porque para entrar a la iglesia tenías que madrugar. Como estaba chiquita la iglesia, inclusive afuera ponían bancas,
Si tú vas a Totonilco, afuera había bancas, todavía quedan algunas por ahí en la frente de la iglesia, ahí se estaba la gente y le llamaban la gente floja porque no madrugaba para ir a misa. Pero es muy interesante la historia de esa iglesia, yo creo que sí es importante, la del Paraíso también está muy bonita, no, sí. Pero el de Saucillo tiene su historia porque el que lo dijo, el que la hizo, se minimizaba y por eso hacía las cosas muy chiquitas, dice, ahí cuenta la historia porque está toda la historia a un lado de la fachada de la iglesia, entonces hay mucho que ver en esta zona del cañón, ¿verdad? Sí, del cañón, Saucillo, Sermón, Paraíso. Ajá, sí. Y Saucillo también tiene una peculiaridad que celebran creo que el 12 de enero a la Virgen de Guadalupe, y llega mucha gente de otros lados y se llena porque ya poca gente hay y todos están en otros estados del país. Imagínate el jaripe. Ahí hay un señor amigo, un saludo por ahí si nos está escuchando, el Canelo, él se encargaba de los jaripeos. Ajá. Es un juez, sí, no sé si lo conozcas tú. Lo he escuchado, pero sí sé que son Canelo. Buenísimos para el jaripeo allá. No, él te organiza y él es el juez y él es uno, por eso el Paraíso, por ejemplo, y el Saucillo cuando hacen jaripeos son de las mejores que hay a nivel nacional, porque vienen, montas y te pagan en no sé cuántos miles de dólares se gastan ahí en puras montas, y toros de los mejores que hay a nivel nacional los traen para esas fechas. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, ¿te acuerdas que en los jaripeos dicen puerta? Sí, antes al toro lo echaban y le montaban ahora sí al pelado arriba, ahora la puerta, dicen, platican los que saben, que nació en el Paraíso. La puerta. Okay. Puerta, y abren la puerta y sale el toro junto con el jinete, ¿verdad? Ya no lo apuestan al toro. Entonces, ahí nació la puerta. Sí. Y estamos hablando de 1940 y tantos. Sí, tiene una enorme tradición de jaripeos, no solamente esa zona, también aquí en Río Verde hay muchos, pero ahí es donde está la mera mata, como dicen, ¿verdad? Sí, y volviendo de la iglesia que tú dices, está bien, todas están bonitas, las Islas 2, el Sermón, bueno, inclusive la del Paraíso, una iglesia muy, como tú dices, respira otro ambiente muy diferente. Sí. Como que se hizo con muchas oraciones, lo sientes muy bonito cuando vas para allá. Sí, yo también ahí conocí a un escultor muy, muy importante que está ahorita en Puebla. No me acuerdo bien del nombre del escultor, a ver si luego me lo recuerdan, pero que ha realizado trabajos muy importantes a nivel nacional. Por ejemplo, el busto de una primera dama de la presidencia de un presidente de la República, la estatua acá de la playa Miramar también la hizo él, colaboró también en la escultura de Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, en Alemania, en Puerto Rico, y es de ahí del Saucillo, y él me platicaba que como ahí tienen como arroyo, ¿verdad? También al lado del Saucillo, por ahí decía que él con el lodo empezó a trabajarlo, con el lodo y con palitos empezó, y ahorita es un destacado escultor, que todos ahí, pocas personas lo conocen, que diga, y es un valor, yo creo que ahí del Saucillo. Ya después vamos a ver, se apellida Álvarez, creo. Pero ya lo entrevistaron hace como 3 años. Estaba en puerta también a hacer una escultura aquí en Río Verde en honor al paisano, pero por ahí se quedó trunco el proyecto. Ojalá y se haga. Sí, creo que esas obras son bien bonitas. Estás como el pintor de La Loma, por ejemplo, ¿verdad? Jerónimo González Huerta. Sí, exacto. Uno de los pintores más renombrados a nivel nacional, fíjate, y son de por aquí cerquitas, son talentos de la zona media. Muchos pintores, estamos hablando que a usted también le gusta mucho la pintura, maestro. Sí, me encanta pintar, cómo no, aquí hay pintores de los mejores. Yo creo que casi si nos damos un tiro con San Luis Potosí, que está la Escuela de Artes allá. Son muchos pintores aquí. Allá, sí, muchos. Manuel, está el señor Castillo, está Sergio Rodríguez Tenorio, por ejemplo. María Elena, la hermana de Sergio. No, hay muchos pintores y pintoras muy buenas. Hay un chavo joven del Refugio de Lentes, espigado, alto. Sí, Vega, se apellida. Sí. Él no pues este cuate el escultor se llama Ernesto Vega Álvarez, ¿no? Ernesto Vega Álvarez, así se llama el escultor, me acordé por el apellido que me dijo. Sí. Y ese también es joven y tiene una escuela importante ya. Sí, fíjate que cuando tenemos concursos de pintura, él lo invito mucho de juez, y tiene su escuelita en el Refugio, tiene muchos alumnos de pintura y él se va más a la pintura, ¿verdad? Pero muy bueno. Otro, por ejemplo, que tenemos muy buen escultor y pintor que nos está haciendo favor de hacernos el mural ahí
creo que es en el patio de la presidencia, Antonio Almazán, Arbizu, Antonio, maestro también muy bueno, que ya se quedó aquí en Río Verde. Oiga, maestro, esto es muy importante, ¿no? Hacer el llamado a los padres de familia que pues de alguna manera promuevan con sus hijos, llevándolos o hijas, ¿verdad? Llevándolos a ese tipo de espacios, ¿no? Porque ahorita estamos con un problema muy fuerte de conductas inadecuadas en la sociedad, ¿no? Y sería muy bueno. No, fíjate, y tienes toda la razón. Hablamos de un arte, ¿verdad? Como es la pintura, la escultura, podemos hablar de música, podemos hablar de escritura, de poesía, de muchas cosas, y todo, fíjate que lo estamos perdiendo. Yo traía un proyecto dentro de la presidencia que poco a poquito no lo vamos a alcanzar a hacer todo. Por ejemplo, lo de la voz senior, lo de la voz kid, lo de la voz juvenil, fernandense, lo que es sacar cantantes, talentos. Y créeme que tuvimos eco. Y yo tenía pensado, tengo pensado, si Dios quiere, armar un taller de un mes, nada más, de pintura, pero en la plaza, al aire libre. Sí, ya teníamos el maestro, inclusive, ¿verdad? El señor maestro Vega, el maestro Toño Almanza, nos iban a apoyar para que los niños, quien fuera, si van 50, 100, 200 niños, íbamos a tener toda la capacidad, que tenemos caballetas para todos ellos, para que la gente despertara ese gusto de la pintura. No, pues sería extraordinario, y de alguna forma se dice que Río Verde y Ciudad Fernanda son pueblos muy cultos, pero esperemos que no se quite ese mote, ¿no? Y que se siga fortaleciendo y promoviendo, porque también es música. Estamos hablando de que ahí en Ciudad Fernández hay buenos músicos. Usted mencionaba a un artista del refugio, Juan José Silva, que anda ya en altos vuelos y que creo que anda colaborando también ahí en algunos eventos con ustedes. No, como no, y es un arreglista, músico, ahora sí, profesional. Tenemos a Ernesto Ferretis también. Ernesto Ferretis trabaja ahí con nosotros en cultura, tiene una licenciatura en música, y créeme que pues él va a despertar también y da clases a los niños, pero él quisiera que más niños fueran hiciéramos una escuelita. Por ahí el doctor Jaso Marquitos va a traer una escuelita de música. Ojalá Dios quiera que en sus proyectos tengan una buena escuela de música, eso sería fabuloso. Sí, porque aquí en Río Verde ya está una orquesta, ¿no? Una escuela que tiene ya un tiempo, y parece que ya está concretándose, y ya los niños yo me acuerdo que los fui a ver la primera vez y cada quien andaba por un lado tocando y no sé, andaba cada quien por su ruta, su rumbo, pero ya después con el ejercicio ya va uno a verlos y ya se notan bien entonados. Entonces ese ya es un trabajo que se ha realizado y ya están puliendo a los muchachos. Yo creo que ya se necesita también hacer algo similar. No, fíjate que yo, por ejemplo, a mis hijos, yo los llevaba a la escuela de música, por ejemplo. Ojalá que muchos papás le demos vida a las escuelas de música, a las escuelas de artes, y yo creo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Si se puede llevar a los hijos a que estudien, y es una disciplina muy interesante. Oiga, ¿se acuerda usted que en el tiempo de Alejandro García, que también fue usted director de cultura, había una posibilidad de un proyecto de la orquesta de Fundación Azteca, ¿no? La banda, una ya más en forma, se quedó ahí lamentablemente, ¿verdad? No, fíjate, pues se acabó el trienio y ya no hubo un seguimiento, pero la escuela, inclusive su banda estaba presente, la banda de música en nuestro tiempo. Los mandamos, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba como director de cultura, a muchos lugares para que fueran a los famosos encuentros de bandas. El maestro Agapito y otros maestros por ahí nos apoyaban y fueron a muchos lados. De repente, pues yo creo que por ahí hubo unos detalles y ya la escuela de música fue un poquito, pero otra vez para arriba, vamos. El arte no tiene fronteras, sola va a salir porque es una cosa que necesita la sociedad. Y es que, por ejemplo, de aquí, de estos esfuerzos que se hacen oficiales, han salido ya músicos de bandas que andan tocando ya para fiestas. Hay algunos que ya andan en bandas de renombre nacional, internacional, que son de aquí y que salieron de la escuela de música, de esta banda, sí, porque sí me ha tocado ver. Y pues, ¿qué decir de Río Verde y Ciudad Fernández, que tienen tradición de bandas? El Capulín, el Sermón creo que tiene su bandita, ¿no? Y hay varias localidades que tienen sus bandas aquí. Fíjate, ahorita que dices bandas, me tocó a mí también igual apoyar a muchas bandas. Sin serte exagerado, mira, por ejemplo, en el Refugio había 3, en el Jabalí había 2, por ejemplo. En San José de Canoas había 3, de niños, de jóvenes y de adultos, ¿sí? En Cañada estaba Chuy Torres, también igual. O sea, en Cañada estaba también la banda de San José de las Flores. En San José había 2 bandas de las Flores, entre Cieneguilla, había muchas bandas en aquel tiempo, creo que todavía están por ahí. Sí, y luego tocan muy bien.
Es decir, se oyen bien porque es un estilo diferente. Ya se están mezclando ya con los ritmos pero actuales. Como tú dices, son egresados de la escuela de música, Son estudiados. De iniciación musical, la Escuela Municipal de Iniciación Musical se llama la escuela, de ahí nacieron todos esos talentos. Hay una banda de guerra también de niños de primaria del Jabalí, ¿verdad? Del Jabalí, que también desde el primer año tienen a los niños tocando. Y lo digo porque es algo extraordinario. Es un esfuerzo cívico que realizan las autoridades de educación. Bueno, ya son más locales, porque son esfuerzos muy locales, ¿verdad? Que deben de destacarse y valorarse, maestro. No, yo pienso que, y ahorita hablamos de música, sí, tenemos que destacarlo. Sí, yo creo que, como te decía, la sociedad necesita forzosamente estos desfogues para que los niños y la gente modifiquemos conductas, porque eso es lo que va a ser necesario más adelante. La tecnología es muy bonita, todo lo que estamos viendo, eso es muy bonito, pero siempre necesitamos un poquito de algo, del arte, de que no perdamos esas costumbres y tradiciones que nos vienen arraigando. Mi papá, por ejemplo, un día les voy a comentar una anécdota muy curiosa. Un día que murió mamá y ya la fuimos a sepultar y ya nos vinimos para la casa y le pregunté a papá, oye papá, ¿por qué mi mamá todos los días nos ponía a leer y a escribir? ¿Por qué? Y cuando yo nunca me di cuenta, yo estaba ya grande, dijo, tu mamá no sabía leer y escribir, me dijo, por eso quería eso, que ustedes fueran diferentes. Y decía mi mamá que aquel que sabía leer y escribir, sí, y le gustara, le fascinara, sí, iba a ser un hombre exitoso. Así es. Y así somos 9 hermanos y a todos nos ponían, a que no queramos, era como un compromiso. Sí, en la ella casa, sin saber. Sí, yo sin saber nada. Era un compromiso en la casa leer, hacer la tarea y checarla. Mi mamá no sabía de letras, pero eso no ella nomás al puro tanteo y nos ponía a leer y a escribir todos los días. Oiga, maestro, es un acto muy lindo. Sí, no, y es que usted creo que tiene 2 maestrías, o no sé. Sí, está ahí, nos gusta estudiar un ratito, ahí estudiamos unas maestrías y un doctorado por ahí, también estamos ahí. Ah, doctorado también. Sí, tengo un doctorado en gestión educativa. Ah, perfecto. Pero sí nos gusta un poquito la escuela y no hay que dejarla. O sea, si usted sale de allá, tiene chamba segura. No, yo estoy contento donde sea. Sí. Yo creo que Diosito nos da lo que necesitamos nada más. Sí. Y yo estoy contento. Porque son cíclicos, ¿no? Se terminan los periodos y es normal. Sí, es normal. Primero Dios que nos vaya bien a todos. Sí, maestro, usted no es de aquí, pero sabe mucho de historia de Río Verde y de Ciudad Fernández. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? ¿O por qué le interesó estar aquí en Río Verde? Buena pregunta. Yo llegué aquí en el 77 a Río Verde. Ajá. Y creo que fue una de las cosas más bonitas que me tocó vivir. Yo un tiempo anduve conociendo toda la República y los lugares más hermosos. Aquí me tocó, ahora como dice, aquí me tocó vivir como hizo la señora Pacheco. Y créeme que es un lugar tan hermoso. Aquí me encantó toda la vegetación, el clima en aquel tiempo, agua por todos lados, acequias. O sea, nunca había visto esto en mi vida yo. Las casas antiguas, por ejemplo, la gente salía, había más bicicletas que gente, por ejemplo, ¿verdad? Una cosa, los cines ahí, no, o sea, el ambiente, créeme que de Río Verde y Ciudad Fernández era tan bonito. Tú te puedes ir caminando hasta Ciudad Fernández a comerte unas enchiladas por la plaza, por ejemplo. Porque ya se podía pasar, ¿no? Sí, no era como antes. No era como antes. Y créeme que por eso me quedé en Río Verde, ¿sí? Y aparte, por ahí me cobijó el magisterio y estoy muy contento y me quedé, créeme que, y lo sigo diciendo, viene gente de mi tierra, yo soy de Chihuahua, de la sierra, de aquel rumbo de Madera, largo, se llama inclusive el Largo Maderal, de por allá donde somos nosotros, municipio de Madera, y créeme que vienen mis primos, digo, no, aquí estás en el paraíso. Sí. Sí, les gusta mucho aquí, es más, si quieren ir y vienen en tiempos, cuando hace calor, fíjate ellos, vienen a los mangos, a los aguacates, a ciruelas, o sea, en esa temporadita pasadita que estamos pasando, hay de todo, entonces ellos vienen, para ellos es un verano, y créeme que lo disfrutan la media luna, no se quieren ir de la media luna, o vamos al río, aquí cerquita al río, se quieren meter hasta el río de aquí, fíjate ellos. O sea, les gusta todo lo que es Río Verde. Sí, de lo bueno que ustedes tienen una buena zona allá del río, porque para este lado dicen que hay algunas descargas, tengan cuidado. Bueno, pero fíjate que la gente, pues hay que valorar esto y ojalá y la gente fuera consciente de lo que estamos haciendo. Y de lo que tenemos, la gente de fuera lo valora más que ni uno. Eso sí tienes razón. Y es lamentable, ¿no? Que se nos estén acabando nuestras casas, nuestras acequias, lo que usted dice, nuestros árboles.
Se está acabando todo, maestro. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las casas pasaban las acequias y tú sabías dónde estaba una acequia porque había árboles grandes. Eran 14 acequias, según un estudio, ¿eh? Sí, no, eran 14 son las que atravesaban aquí. Sí, y ¿sabes para qué servían las acequias? Muchas de las veces era para que no se inundara el... Así es, el drenaje pluvial natural. Natural. Así es. Cosa que no tienen en ninguna parte, bueno, ni en Venecia porque se les inunda ahí ya. Y bien feos que están las construcciones ya, nomás y que pasan lo más bonito. Algo muy parecido, pero en pequeño, aquí. Oye, y ahí en Ciudad Fernández taparon ahí una sequía, ¿no? ¿Qué hicieron ahí con el Tren Platanares? Sí, hombre, Chihuahua. Eso fue muy lamentable, ¿eh? Ojalá y que la naturaleza no cobre factura luego, pero ojalá, hasta ahorita estamos bien, pero van a haber tiempos muy lluviosos, posiblemente según los que saben, que dentro de 20 años se va... Hay un ciclo de 100 años, de cada 100 años puede darse. Se puede darse. Y dicen que va a volver otra vez todo a su no sabemos, pero bueno, ojalá estemos para platicarlo o estén la gente para que nos escucha por ahí, que lo haya escrito, para que se acuerde de eso. Sí llegaremos al 2040. Te voy a decir como dijo, yo sí, no, quién sabe, está muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Y solamente tenemos ya una sequía prácticamente, la que pasa aquí por Bravo, y aparte está la de abajo del mercado, creo que había otra por ahí, pero que ya se filtró con los drenajes. Y aquí, por aquí. En la casa, esta casa era una casa muy bonita aquí, la Plaza Chesani, pasaba una sequía por aquel lado de forma... No pasaban en forma, fíjate que brincaban muchas casas en forma horizontal y había muchísimas sequías. Esta sequía llegaba por aquí. Estaban respetadas, ¿verdad? Sí. O sea, pasaban por abajo normal. La gente respetaba. Otras iba por aquel lado de lo que es la calle Galeana, ¿me entiendes? Calle Guerrero, todo eso había otras sequías. Y en el colegio, por ejemplo, pasaba otra sequía, el Colegio de la Paz. En el Colegio de la Paz, de este lado de lo que es la Doctor Gallardo y lo que es... Gabriel Martínez, pasaba otra sequía. Había muchas, como tú dijiste, pues cuántas no había, 17. 14. Yo tengo que son 14 y pues se imagina, era un drenaje natural de las aguas, por eso se nos inunda aquí adentro, porque digo aquí el centro porque ya no hay drenaje sanitario que lo soporte, ¿no? Es muy complicado. Hay que modificarlo. Hay que modificarlo y pues todo eso es lo bonito que usted hablaba antes de los cines. Que era toda una tradición los domingos después de misa irse al cine. Fíjate, yo me acuerdo cuando se inauguró el cinema, bueno, el Teatro Hidalgo de aquella época, 1902 por ejemplo, vino gente rembombante y las obras de teatro que presentaban aquí, vino mucha gente, artistas de su tiempo. Muchos artistas en lo que es el Teatro Juárez. Después vino lo que es el Cine Río, ¿verdad? Y después otro cine que hubo. ¿El Teatro de hoy que estaba aquí? Ahí está todavía. ¿Verdad? Es el estacionamiento. Es un estacionamiento ahí. Ajá. Pero ahí todavía quedan algunos vestigios de lo que era el cine. Una de las cosas más gloriosas que teníamos, que la gente venía de otros lados, venían de Cerritos, venían de todos lados a las obras de teatro. Eran como 3 o 4 después salas de cine también. Sí. Después tuvo el cine, un cine grandioso. Yo me acuerdo que cuando llegué en el 77, yo en mi vida había visto tantas bicicletas juntas. Y afuera del Cine Río, por ejemplo, del Cine Hidalgo, inclusive yo nunca vi un pleito porque te llevaste mi bici. La gente era muy respetuosa en ese sentido. Ahorita tienen que ponerle candados por todos lados para que no se las roben. Y ya hay cada vez menos. Sí, se está perdiendo los valores en ese sentido también. Había mucho respeto. Inclusive si una dama ahí por la banqueta, y me acuerdo, hasta me llamaba la atención, se bajaba a las personas, los hombres, los varones, para que pasaran. Yo todavía me bajo cuando veo una dama caminando. Sí, pero porque no cabemos, están muy chicas las banquetas, ¿sí? Fíjate, todos pequeños detallitos que Río Verde tenía sus costumbres y tradiciones bien arraigadas, tanto de gastronomía como de vestimenta, como de hábitos eclesiásticos, como hábitos, días de festejar días conmemorativos. Río Verde, Ciudad Fernández, siempre estaba presente. Hasta una sala de patines, ¿no? Una pista que tenían allá por el rumbo de Galeana o no sé dónde es. Sí, Galeana y Quesada, por aquel rumbo. Y fue novedad, fíjate. Yo llegué a ver ahí adentro con patinetas, más de 150 gentes patinando. ¿Y usted andaba también patinando, maestro? Fíjate que sí, también en aquel tiempo, estamos hablando de esa época, de los 80, 70. Sí. Y era una novedad. La patinada era ahí y la gente iba, inclusive ahí había había en aquel tiempo cuenta de sodas y todo. Sí, muy bonito. Y ahí cerquita o es del otro lado estaba la Plaza de Toros. No, pero es el otro lado, bajando allá. Ahorita que hablas de la Plaza de Toros, por ejemplo, se llamaba Lidia.
Plaza de Toros Lidia, la Lidia. En esa Plaza de Toros, a un lado donde vive don José Pesina, calle Zaragoza, adelantito de la calle Quesada, esa era de don Amando Alvarado. Amando Alvarado era el dueño de la plaza y traía toreros. ¿Es el papá de don José de Jesús Alvarado Orozco? Abuelo. ¿verdad? Ah, ok. Abuelo de él. Ellos eran los que tenían aquí muchos terrenos, ¿verdad? Tenían mucha presencia. Pues era muy próspero. Inclusive el señor Amando vivía, pues donde están las grúas, donde está la clínica, el hospital. El centro médico. El centro médico, ahí vivía el señor. Sí. Un señor muy bajito, él muy visionario. Porque él lo mismo hablaba de una siembra, como te hablaba de rentar carros, como te hablaba de cines, te hablaba de espectáculos. Era muy visionario. Muy letrados. Conocían mucho. El señor y muy metódico en sus cosas, sí, muy metódico. Él a las 5 de la mañana lo encontrabas caminando a ver qué se ofrecía o a ver o sus ejercicios matutinos en la calle de Río Verde o Ciudad Fernández. Sí. Un señor bajito, él con un sombrerito chiquito y él andaba muy a gusto caminando el señor. Nos decían Amando Alvarado. Sí, perdón, estaba en la Plaza de Toros, que era de él, ¿verdad? De él. Sí, y ahí vinieron muchos en su momento toreros. Muchos toreros. Dicen que el cordobés por aquí llegó a venir. Dicen que el cordobés, que era muy amigo. Don Amando tenía muchos amigos, él no tenía enemigos. Siempre andaba solo, nunca andaba con gente atrás. No, siempre andaba solo el señor y tenía muchos amigos. ¿No tenían ellos el terreno aquí del mercado? Que creo cómo que no. Donaron, ¿verdad? Algo así para el mercado. Pues mira, tenía terrenos, bueno, el cine Hidalgo era de él. Más o menos para que te diga. Donde estaban las tortugas y enfrente de las tortugas, el centro médico, donde está la pensión, allá las grúas, parte del mercado, atrás del mercado, tenía muchas huertas. Era un hombre que, te digo, muy visionario, inclusive el ferrocarril, llegó a tener furgones de ferrocarril para llevar naranja, a sus furgones. Sus furgones naranjas. Sí. Cuando estaba aquí al entronque de San Bartolo, el ramal, ¿verdad? El ramal. Que era uno de los tiempos más prósperos, yo creo que aquí de la región. Parece que fue cuando en el 80 y tantos cuando se quitó la vía, pero antes era un movimiento muy bonito. Todo eso valía la pena, inclusive a los niños. Todavía hasta el 94 había ferrocarril. Y a los niños, créeme que llevarlos en un paseo en el ferrocarril, pues era lo máximo para ellos. Sí, y los minerales que bajaban también de la sierra. Ese era su fuerte del ferrocarril. Llevar. Igual ya no llevaban naranjas, piloncillo, dulces cubiertos, todo lo que se consumía, o sea, que se cosechaba aquí, se iba para otros lados. Pero lo fuerte fue la minería. ¿No se llegó a producir azúcar aquí en Río Verde? ¿O azúcar no, ¿verdad? Era puro piloncillo, porque había un ingenio en San Diego que decían que o era nada más un molino. Era un molino, igual que el molino de los Verástegui, que hasta ahí llegaba la vía y le llamaban la Y, antes de llegar ahí a la Bravo. Sí, es cierto. Sí, ahí llegaba el tren, ahí se daba la vuelta el tren, y porque traía 2 máquinas, y era toda una ceremonia ver todo eso. Y ese molino de los Verástegui, hasta 1900... No recuerdo si fue en el 82, 81, dejó de producir piloncillo. El único ingenio más antiguo, pues es donde tú eres. De Aguabuena. No, espérate, que antes de Aguabuena estaba el de Rascón. Ah, pero ya es Valle, Rascón. Bueno, pero sí. Pero en aquel tiempo todavía no estaba la división de que tú eres de Valles y que yo soy de acá y que no había nada todavía. Sí. Toda la gente, pues ahí eran de Valles o lo que era el partido. Pero el grande es el de Aguabuena. Sí. El primero que se da y que es lo que le dan la torre aquí a la caña. Fíjate, te voy a presumir algo para que tú lo platiques luego. Ese fue el primer ingenio autosustentable a nivel mundial. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos producían su propia energía. ¿No te has fijado que arriba donde está el anexo hay una caída de agua y hay un generador de energía? Pues ahí está la hacienda, ahí está todo eso. Ahí estaba el generador de energía que alimentaba al ingenio para todo lo que se necesitaba. Ajá. Era sustentable, él no ocupaba energía de ningún lado más que él la ocupaba. La gente, por ejemplo, inclusive la necesaria nada más, estaba tan bien administrado el ingenio de Aguabuena, que fue uno de los mejores a nivel mundial. Sí, nada más. Pero antes de eso había un ingenio de don José Rascón, que también era de don José Rascón ese ingenio, ¿El de Aguabuena? El de Aguabuena. Ah, ok. Era dueño, él también era socio de ese ingenio. Pero el ingenio de Rascón. Damián Carmona, Pero ahí eran molinos, ¿no?
Fíjate Sí, que es lo que te quiero porque decir. Damián Carmona está precioso, y ahí se ve todavía la caída de agua. Todavía está ahí el molino. Ahí Uy, está, bueno, no sé si el molino, pero ahí están todavía los vestigios de todo lo impresionante. Y está la rueda todavía de madera. Parece que ve una rueda, ¿verdad? Pero a reserva porque nosotros traemos un video que todavía no hemos sacado, pero que sí queremos mostrarle, porque es una cosa muy bonita. Está la casa del gringo. Bueno, déjeme decirle que, ya me puse chinito. Lo que pasa es que hay una buena, mi abuelo Cruz era estadounidense. Y él llegó y fue el primero que empezó a traducir por las maquinarias que traían de Inglaterra en aquel tiempo. Sí. Y él era el que hizo todo, y aparte pues era gruero, de los primeros también ahí. Entonces ahí están nuestros abuelos también como iniciadores de ese ingenio que pues como usted dice, yo no sabía que tenía tanta repercusión o envergadura, ¿verdad? A nivel mundial. No, sí. ¿Se imagina? Sí, pero te digo, el ingenio Buena fue... Inclusive llama la atención, inclusive por ahí hay muchas cosas, lo abandonaron al ingenio, sí. Porque hubo problemas ahí bueno, yo no sé qué problemas se hubo. Cambió a Tambaca en 1974, sí. 74, pero antes de eso ya había bronquitas, porque el ingenio estaba muy a gusto todo ahí, hombre. Chiquito, pero ahí bien jalando, pero la como bochito. Yo hubiera preferido que hubiera dos ingenios, el de Aguabuena y el de Tambaca juntos, no pasa nada. Había suficiente caña o materia prima para poder alimentarse a los dos. Es que ahorita traen desde Rayón, se la llevan para allá hasta Tambaca, se imagina. Del municipio de Rayón, de ahí de las Guapas. De ahí toda esa zona que hay caña. Es Rancho Nuevo, no, es Puerto Verde, por ahí toda esa zona. Desde ahí se la llevan hasta Tambaca. Ahí hubieran bajado a Buena. Y hubiera estado bien. El municipio de La Quines, acá el Sabino, toda esta zona para arriba, también hubieran bajado a Buena. Pero el primer ingenio azucarero que hubo en el estado fue el de Aguabuena, el de Rascón, sí. Que después se industrializó más y se convierte en Aguabuena, porque el viejo que le platico se juntó con más gente y trajeron maquinaria húngara y no sé de dónde trajeron más maquinaria y se hizo el ingenio de Aguabuena. Que para mí es el ingenio de Aguabuena, para mí es uno de los más hermosos que he visto yo en mi vida. Y lo tumbaron ya el Chacuaco, y ahí está como chatar. Sí, tumbaron el Chacuaco hace como unos 15 años. El Chacuaco está impresionante. De los más bonitos. Sí. Es como si tú te gusta que dice Chacuaco. Aquí en la zona media hay, aquí en el municipio de Río Verde creo que hay 19 chacuacos. Ninguno es igual. Todos son diferentes. Lo mismo pasaba con ese. Medía como unos 300 metros de altura. Una cosa impresionante que estaba y muy bonita. Me tocó ahí ir con mi papá al ingenio. Te voy a platicar un poquito de historias de ese Chacuaco. Mi papá trabajó en el ingenio Plan de Ayala en Valles. En Valles. Cuando todavía no era del gobierno, sino que era de un señor de Chihuahua que se llamaba el señor Terrazas. Y mi papá trabajó con los Terrazas muchos años y llegó allá a Valles y llegamos así fue como llegué a Valles, porque nos trajeron de allá, el viejo ese nos trajo para acá, entonces de alguna manera ahí nos quedamos y decía mi papá que el viejo que hizo el Chacuacote, varias personas, ¿sí? Siempre andaban tomados y le daban más y más altura, decía la gente. Y se le pasó. Dice la gente. Eso, sí, pero muy hermoso el Chacuaco. Ahí estaba todavía parado, nunca hubo ningún problema de nada. Sí, lo tumbaron y está todo muy... Yo creo que ese debería haber sido un museo. Museo en recuerdo a esta historia tan bonita, ¿no? Y productividad que en su momento tuvo. Fíjate que cuando yo llego a Buena, me gustaba sentarme ahí donde te platico estaba la caída, estaba el generador de energía, subiendo arriba de la hacienda, que tú dices enfrente de la hacienda. Me llamaba la atención cómo la obra hidráulica que tenía el ingenio. Sí. La obra hidráulica es una de las mejores, en lo personal, a nivel nacional. Esa hacienda que está ahí debería ser un hotel. No sé, creo que está en manos del gobierno. Pero está muy bonito porque tiene unos árboles enormes, ceibas y todo muy bonito. Las habitaciones, bien frescas, sí. No hace calor adentro. No sé los señores que le echaran ahí al ladrillo o al bloque, a lo que sea, ¿verdad? Pero muy bonito todo. Muy fresco. Era como que el lugar donde se quedaban los administrativos del ingenio. Porque está el empleado de confianza, está el obrero y está el cañero, ¿verdad? Son varias categorías y hasta el camionero que circulan en torno a la producción azucarera y ellos eran los que vivían mejor. No podíamos ni entrar. Bueno. Tenían hasta frontón. No, tenían todo. Para ese tiempo tenían frontón. La alberca y el trampolín grandotote. Y así les decía, ¿viste el trampolincito que tiene ahí? Sí. Bueno, ahora lo vemos chiquito, pero yo en mi tiempo, cuando yo fui niño, lo vi inmenso, ¿no? Y aventarse desde ahí, no cualquiera se aventaba,
Bueno, pues Aguana sigue siendo muy bonito y todo eso. Sí, no, a mí me encanta Aguana. Entonces, Tamazopo. Sí, y no es porque seamos de allá, siempre lo estamos presumiendo, pero pues bueno, es parte de... Tiene su historia, tanto Tambaca, por ejemplo, como Rascón, como Damián Carmona, inclusive Agua Buena. Tamazopo es un poquito más nuevo. Sí, no, Tamazopo no siempre había, pero antes de estar la cabecera en Tamazopo estaba en San Nicolás de los Montes y Aguena también fue cabecera. Correcto. Cabecera municipal. Correctísimo. Pero pues bueno, imagínate que puedo platicar. No, se nos dan como 2 horas aquí, maestro, pero yo creo que vamos a tener la oportunidad después de echar otra platicadita. Nos echamos un café, discúlpenos, no, pero ya después vamos a tener un cafecito aquí para los invitados. Con gusto venimos a platicar. Fíjate que esto que plática que estamos haciendo tú y yo, te levanta tu alma, tu espíritu, te fortalece. Sí, siempre platicar estos Créeme temas. que sí. Y vamos a hacerlo. Cuando tú gustes, yo vengo y platicamos de lo... Aquí vamos a tener una miscelánea, ¿ves? Vamos a hablar de política, de educación, de cultura, de historia, de abierto. Correcto. Para quien quiera venir aquí está abierto el espacio. Me encanta la idea. Muchísimas gracias. No, yo contento de estar aquí y agradecido por las atenciones y todo. Volver a saludarlos para mí es un privilegio. Es un lujo estar aquí contigo. No, está abierto para cuando usted lo quiera y cualquier persona que tenga un tema interesante y que quiera compartir con nosotros, pues aquí están las puertas abiertas para cuando usted lo decida. Muchísimas gracias. No, encantado, gracias. Y nos vemos mañana, Dios mediante, en otra entrevista. Mañana, ¿quién tenemos? Vamos a tener a Rosendo Pesina Elizalde, que en lo personal me gustó mucho cómo trabajó el es periodo. Un viejote y muy buena persona y muy chavo, salud. Y ojalá y le vaya muy bien en lo que vaya a hacer más adelante. Él le puede platicar muchas cosas también de síndico municipal, sí, de cultura. De cultura también. Es músico también. Y bueno, es un estuche de monerías. Es un buen perfil, licenciado Rosendo. Muy un bien. abrazo para él. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta pronto.